Es decir, vamos a describir cada uno de los huesos del esqueleto del bovino. Como saben, la especie modelo acá en veterinaria de la Universidad del Sur es el bovino. En otras facultades de veterinaria, como la central, la especie modelo es el caballo, por la influencia que tenía del hipódromo. ¿Okay? Nosotros somos una zona netamente ganadera. Nuestra especie modelo es el bovino. Y cuando pasen anatomía comparada, lo que aprendieron acá lo van a comparar con equino, cerdo, aves, canino, felino. Es decir, allá ven el resto de las especies. Aquí nos vamos a dedicar a rumiantes, grandes y pequeños rumiantes. ¿Ok? Entonces, en la clase pasada hablamos de que el esqueleto del bovino estaba dividido en dos. ¿Cuáles son? Apendicular. ¿Okay? Esqueleto axil y esqueleto apendicular. De manera pues que de esa forma vamos a estudiar hoy el esqueleto. El esqueleto apendicular está conformado por ¿qué hueso? Los miembros anteriores y los miembros posteriores. Los miembros anteriores, los huesos de los miembros anteriores y posteriores. Torácicos o y pelvis. el esqueleto axil es Cabeza, columna. Cabeza. Cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. ¿Ok? Entonces vamos a ir describiendo cada uno de esos huesos. No pretendo que salgan de aquí con toda la cantidad de términos, de nombres que vamos a mencionar hoy, pero sí que por lo menos sepan que existe y cuando ustedes lo lean en una guía, en un libro, en Doctor Google, ustedes sepan que existe. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el esqueleto apendicular. Empezamos con el miembro torácico, vamos de arriba hacia abajo, y el primer hueso que encontramos es este que está acá, que es la escápula. La escápula viene siendo, desde el punto de vista zootécnico, como la espalda, el hueso de la espalda, ¿okay? Del bovino. Nosotros clasificamos los huesos el lunes pasado. ¿Cuál es la clasificación de los huesos? Ancho. Ancho. Largo. Ah, la clase. Largo, irregular. Ah, yo pensé que era esa. Exactamente. Largo, alargado, corto, irregular. Irregular. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de los huesos anchos y planos? Una de sus dimensiones predomina sobre las otras dos. Ok. En este caso son dos que predominan sobre la tercera. Ajá. En los huesos anchos y planos, dos de sus dimensiones, en este caso la anchura predomina. y la longitud predomina sobre el espesor. ¿Okay? Tiene dos láminas y entre las láminas tiene un tejido óseo esponjoso que se conoce como diploide. ¿A qué le estudiamos a los huesos anchos y planos? Para que seamos automáticos, ¿no? Cuando yo lo clasifico como ancho y plano, ya yo sé lo que le tengo que estudiar. Si lo clasifico como largo, ya yo sé lo que le tengo que estudiar. Entonces, ¿qué le estudiamos a los huesos anchos y planos? A los huesos anchos y planos les estudiamos caras, bordes y ángulos. Caras, bordes y ángulos. Si usted me dice, ¿y a los huesos largos que le estudiamos? Un cuerpo y dos extremidades. Ajá. Una diáfisis y dos epífisis. Entonces, si usted me dice que este hueso es un hueso ancho y plano, ajá, y descríbamelo. Y llega y me dice, el epífisis distal tiene la cavidad o calota del fémur, del húmero. Estamos graves. Este no tiene epífisis. Tiene caras, bordes y ángulos.
voy a estudiar un hueso ancho y plano. Entonces, automáticamente cuando yo le pregunte qué hueso es un hueso tal y cómo se clasifica, es un hueso ancho y plano. Inmediatamente me tiene que describir caras, bordes y ángulos. No va a agarrar un hueso ancho y plano a decirme que tiene una extremidad proximal, una extremidad distal, tiene un hueco, que entonces no es un hueso ancho y plano. ¿Estamos? Tiene que ponerle lógica. Entonces, a este hueso, que es la escápula, le vamos a estudiar una cara lateral o externa, una cara medial o interna, un borde dorsal, un borde craneal, un borde caudal, un ángulo craneal, un ángulo caudal y un ángulo distal. Ángulo. ¿Okay? Entonces vemos la cara lateral o externa que está recorrida por una cresta. ¿Okay? Está recorrido por una cresta que se llama la espina escapular y que me divide la cara en dos partes, una anterior pequeña, una cuarta parte, y una posterior más grande que ocupa las 3/4 partes, que sirven para alojar unos músculos que tienen el nombre de la fosa. Esta sería la fosa supraespinosa por estar por delante y encima de la espina, porque la posición de la escápula es esta, el animal mirando hacia allá. Entonces esta es fosa supraescapular, fosa infraescapular, y aloja los músculos del mismo nombre. ¿Ok? Y vemos entonces que es difícil confundir cuál es la cara externa con la cara interna que claro. no tiene esa espina escapular. ¿Ok? La cara interna, como pueden ver, tiene igual forma triangular, tiene depresiones, pero tiene en este ángulo, en el ángulo caudal, tiene una rugosidad, porque aquí se inserta un músculo que es el latissimus dorsi. La semana que viene lo vemos. ¿Ok? Pero para que sepan que es una inserción muscular, aquí va un músculo. Me dijeron que se me trae. ¿Ok? Tenemos el borde dorsal, que ven eso que está allí marcado de verde, porque se los pregunté en un examen. Es el cartílago de prolongamiento de la escápula. Porque la cavidad, las fosas de la cara externa y de la cara interno-medial necesitan ser prolongadas porque para alojar bien el músculo, y entonces se forma, la naturaleza le dio este cartílago, que dentro de la clasificación vamos a ver que es un cartílago de prolongamiento. Se llama cartílago de prolongamiento de la escápula, que se inserta en el borde dorsal de la escápula. ¿Okay? Este que está acá, con el que tengo agarrada la escápula. Tenemos un borde craneal, ¿verdad? Que es algo filoso, se va hacia abajo y se pierde en esta estructura por donde tengo agarrada la escápula, que es el cuello de la escápula. El cuello de la escápula. El borde caudal es más romo, ¿ok? Y también llega hasta el cuello de la escápula. Tenemos los ángulos, que es la unión del borde dorsal con el borde craneal y caudal de la escápula. Los dos ángulos superiores. Y el ángulo inferior es el ángulo articular. Todos los huesos tienen superficies articulares. ¿Ok? Esas superficies articulares son las que aporta este hueso para unirse con el otro hueso y formar una articulación. ¿Ok? Entonces, estas superficies articulares las vamos a conocer en cada hueso. Y, ojo, cuando les dé articulaciones el miércoles, no voy a hablar de superficies articulares, me van a hablar ustedes, porque ya yo las estoy dando hoy. ¿Ok? Entonces, en el ángulo distal de la escápula encontramos una cavidad articular que se conoce como cavidad glenoidea de la escápula. Pero esta cavidad va a alojar la cabeza o calota de un hueso, no lo veo con
buscarlo porque va a recibir esta superficie articular del hueso que va inmediatamente inferior, que es el húmero. Pero ven que la cabeza es mucho más grande que la cavidad. Entonces acá va a haber un cartílago de prolongamiento también que se inserta en este borde que se conoce como la ceja de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Okay? Para poder albergar bien y que no se disloque con cualquier movimiento. Además de eso, encontramos hacia el lado anterior una tuberosidad que se conoce como tuberosidad coracoide, porque allí se va a insertar el músculo coracobraquial. ¿Ok? Y vemos que la ceja, el borde está escotado a este nivel porque por allí pasa un tendón. ¿Ok? Entonces, hacia el cuello, si nosotros miramos, todos los huesos tienen que tener un agujero, que yo le dije que si pasaba era de transmisión, pero si se queda dentro del hueso es el agujero Nutricio. Miren el agujero nutricio de la escápula. ¿Cuál, profe? ¿Ok? Acá, arriba de mi dedo. Ajá. ¿Ok? Si tienen un clic lo podemos meter allí para que lo vean, lo ubiquen los demás. ¿Ok? Entonces, ¿esta qué es? La escápula. La escápula nada más articula con una articulación verdadera con el húmero. Pero ella va articulada con la cavidad torácica. Pero las superficies articulares, esta es una articulación cuyos medios de unión son músculos, que se conoce con el nombre de sinsarcosis. El martes la repetí, el miércoles. ¿Ok? ¿Estamos claros con la escápula? ¿Ok? Pasamos entonces al siguiente hueso, ¿okay? Que es el húmero. ¿Cómo clasificamos el húmero? Hueso largo. Por lo tanto, ¿qué le vamos a estudiar? 2 epífisis y un cuerpo. 2 epífisis y una diáfisis. Diáfisis. O 2 extremidades y un cuerpo. Un cuerpo, ajá. ¿Ok? Estamos claros, o sea, tiene que ser automático. Si es largo, le voy a estudiar unas 2 extremidades y un cuerpo. Listo, si es ancho y plano, cara, bordes y ángulo. O sea, si no, andamos mal. Si yo le digo que el hueso es un hueso largo, y que, bueno, es que en el ángulo, listo, no siga hablando porque tiene 0 centros. No voy a perder tiempo. Entonces, como vemos, este hueso viene siendo, si aquel era el de la espalda, este viene siendo el del brazo. ¿Ok? Viene siendo el hueso, la base ósea del brazo. Tiene 2 extremidades y tiene un cuerpo. Si nosotros vemos el cuerpo, parece que hubiesen agarrado el hueso y lo hubiesen tratado de exprimir. Y lo torcieron. Y dejaron aquí un surco, músculo espiral, así se llama, surco músculo espiral, anteriormente conocido como gotera de torsión del húmero. ¿Okay? ¿Cuál y tiene hacia adelante, tiene un borde. Y hay una eminencia que se conoce como tuberosidad deltoidea, porque aquí se inserta el músculo deltoide. ¿Okay? Tuberosidad deltoidea. Profe, el surco. Y si miramos surco músculo espiral, y si miramos en el surco, en el otro borde, encontramos acá el agujero nutricio del hueso. ¿Ok? Vemos acá el agujero nutricio del húmero. Sí. Así tenemos entonces que hacia el lado medial del cuerpo encontramos una rugosidad redonda que se llama tuberosidad redonda, porque aquí se inserta el músculo gran redondo. El músculo gran redondo, tuberosidad redonda. Si nos vamos a las extremidades o a las epífisis proximal y distal. Proximal y distal. Acuérdense la terminología que vimos el lunes. ¿Okay? En el miembro hacia arriba es proximal y hacia abajo es distal. ¿Okay? Pero cuando vamos a hablar de la mano, esto es dorsal y palmar. Palmar. Y si es del pie, esto es Dorsal y plantar. Plantar. ¿Okay?
Entonces, la extremidad proximal del húmero que encontramos, vamos a encontrar una superficie articular redondeada que la denominamos como una hemiesfera. Si es hemiesfera, ¿qué será? Hemiesfera, ¿qué es? Ajá, de esfera, pero digo que es hemiesfera. ¿Qué estoy diciendo? Que es la mitad de la esfera. Es la mitad de la esfera. Entonces, a eso se asemeja esta cabeza o calota del húmero, que articula ¿con quién? ¿Con qué parte de la escápula? Con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ok? Hacia afuera vamos a encontrar dos eminencias, una grande y otra pequeña, que se conocen como trocánteres mayores y menores del húmero. Trocánter mayor, trocánter menor. Y entre las dos hay un surco, ¿ok?, que se conoce como surco bicipital, porque aquí pasa el tendón del músculo bíceps. ¿Okay? Surco bicipital entre los dos trocánteres. ¿Ok? Hacia la base del trocánter mayor también hay una tuberosidad rugosa, redonda para inserción muscular. En la extremidad distal del húmero encontramos una superficie articular que decimos que se parece a un hemicilindro, es decir, la mitad de un cilindro, que se conoce como cóndilo. Esto que está acá es un cóndilo. Profe, muestre. Ajá. Es que no lo veo, profe. Póngase un poquito más para acá. Ok, esto es el cóndilo, pero tenemos esta otra parte de la articulación que cumple con la característica de una tróclea. Una tróclea, ¿okay?, son dos labios separados por una garganta media. Entonces, en la superficie articular de la extremidad distal del húmero tenemos una tróclea y un cóndilo. Una tróclea que tiene dos labios y una garganta media. Y un cóndilo. ¿Ok? Y tenemos hacia los lados unas eminencias que se conocen como epitróclea y epicóndilo. Y hacia atrás encontramos una fosa que se conoce como fosa olecraneana, porque allí va a alojarse el olecranón del cúbito. Va a ser esto. Bastante. ¿Ok? Aquí entonces entra en esa fosa el olecranón del cúbito. Fosa olecraneana. ¿Ok? Y hacia adelante tenemos otra fosa que es la fosa del extensor, porque aquí se insertan los músculos que van hacia los dedos y cuando se contraen hacen esto, entonces son los músculos extensores propios de los dedos. ¿Estamos con el número? Profe, una pregunta que no la pude notar cuando lo dije. Yo no estoy dictando. Usted agarre lo que pueda agarrar y preste. ¿Le queda más? Con estos dos huesos, que son los huesos del antebrazo, radio y cúbito. El radio es un hueso largo, pero el cúbito es un hueso alargado. No tiene canal medular. ¿Sí? Los huesos largos sí tienen canal medular. Está bien. O sea que están los dos unidos ahí. Pues. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hueso largo y alargado. ¿Okay? Entonces, tenemos que el radio, como hueso largo, ¿qué le estudiamos? Una diáfisis 2F. Fino. ¿Qué tiene en la diáfisis? En este caso tiene una cara craneal, una cara caudal y dos bordes, porque es aplastado de adelante hacia atrás el cuerpo del radio. ¿Ok?
La cara craneal es convexa en ambos sentidos, de arriba hacia abajo y de un lado al otro. Hacia abajo tiene 3 surcos. 1, 2, 3. Que son surcos de deslizamiento de los tendones de los músculos extensores de los dedos. Pasan por aquí hasta llegar aquí a la falange distal y cuando se contrae hacen esto. Los extienden. Esto es extensión, esto es flexión. Flexión, extensión. Entonces, cuando veamos articulaciones, tenemos que saber cuál es el ángulo de flexión y cuál es el ángulo de extensión de cada articulación. Porque de no vamos a saber cuál es la función del músculo que pasa por ahí. Entonces, por eso, primero le damos hueso, después articulaciones y después músculo. Entonces, ustedes, como son más papitas que papas, el examen lo tienen en 2 días, comienza por músculo. No entienden nada. Si no saben hueso ni articulación, no van a poder aprender mucho. Y llegan al examen y adivinen cuánto sacan. 0, 0. Y les digo, a mí no me da miedo poner 0, 0. Para nada. Tengo 32, 33 años. En la cara craneal, la cara del radio. ¿Y por qué estoy hablando de craneal? Porque todavía no estoy hablando de la mano. Si estuviera hablando de la mano, dijera que era la cara ¿qué? Dorsal. Dorsal. ¿Ok? Ahora, en la cara caudal o posterior del radio, encontramos que es cóncava y en la parte externa tiene una rugosidad para articularse con el cuerpo de este hueso, con el cuerpo del cúbito. ¿Ok? Tiene 2 extremidades, extremidad proximal y extremidad distal. En la extremidad próxima, en el extremo superior de la cara caudal del radio, en conjunto con el cuerpo del cúbito, deja aquí una arcada que se llama arcada radiocubital superior y aquí deja una pequeña también que se llama arcada radiocubital inferior. ¿Okay? Por ahí pasan arterias y nervios. En la extremidad proximal encontramos una superficie articular cóncava de adelante hacia atrás, separada por 2 bordes que sirven para alojar para alojar la tróclea y el cóndilo de la extremidad distal del húmero. ¿Ok? Para articular con ello. Solo que no es del mismo lado. En la extremidad distal encontramos, vamos de una vez a irnos, vamos a seguir con el radio. En la extremidad distal encontramos superficies articulares convexas y oblicuas, ¿ok? Separadas por unos bordes que se van a alojar, se van a articular con los huesos del primer rango del carpo. En el carpo vamos a ver que hay varios huesos. ¿Okay? Y en el carpo, en el rango superior tenemos 4 huesos: carpo accesorio, carpo cubital, carpo intermedio y carpo radial. En el primer rango del carpo. ¿Ok? Y articulan entonces con la extremidad distal del radio. El cúbito, su cuerpo es triangular. Su cara craneal articula con la cara caudal del radio. ¿Okay? Por si es triangular, tiene caras y tiene bordes. Entonces tiene 2 caras laterales que se continúan insensiblemente con la cara posterior del radio. Tiene un borde posterior, ¿okay? Cóncavo. Y hacia arriba, la extremidad próxima, tiene una apófisis grande que se llama como olecrano. ¿Ok? Y hacia abajo termina en una apófisis que se conoce como apófisis estiloide del cúbito. Apófisis estiloide del cúbito. ¿Ok? Radio y cúbito. Hueso largo y hueso alargado. Déjenme buscar los huesos de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio, que va acá. ¿Ok?
en el primer rango. En el segundo rango tenemos C2 más C3 y C4. Articulan. Hay articulaciones entre los huesos del primer rango con la extremidad distal del radio cúbico. Entre los huesos del primer rango entre sí. Entre los huesos del primer rango y segundo rango. Entre los huesos del segundo rango y entre el segundo rango y el hueso que sigue hacia abajo, que es el metacarpo. ¿Ok? Entonces, estos son los huesos, son huesos cortos. ¿Ok? Porque se considera que las tres dimensiones son relativamente iguales. Entonces, vayan mirándolo y vamos a seguir. Luego tenemos hacia abajo un hueso, que es este que está acá, que es el metacarpo. No me lo vayan a confundir con este que está acá, que es el metatarso, que es el miembro posterior. Mírenlo. Aquí. ¿Sí? El metacarpo es aplastado de adelante hacia atrás, el metatarso es más redondeado. ¿Ok? Hacia abajo sí son iguales. ¿Ok? Pero acá el surco vascular es más pronunciado en el metatarso que en el metacarpo. ¿Ok? Pero para que no me lo confundan. Entonces, díganme. ¿Por qué está más avanzado En los cuadrúpedos. En nosotros más todavía, que lo que tenemos en el piso son los miembros posteriores e inferiores. Entonces, sí. Y que en el bovino, como les dije, él camina como una bailarina. O sea, así, con la puntita de los dedos. También nosotros, este hueso son estos que están acá. El bovino tiene uno. ¿Por qué? Porque en la evolución de 5 dedos solamente le quedaron 2 al bovino, 2 dedos. Aquí están funcionados, nosotros tenemos 5 metacarpianos y 5 metatarsianos. El bovino, el 1 desapareció, el 2 y el 5 quedaron como rudimentarios, dedos, y el 3 y 4 se desarrollaron. Entonces nada más tienen los dedos 3 y 4 desarrollados. Aquí están fusionados los dos metacarpos, el metacarpo 3 y el metacarpo 4. ¿Ok? Entonces, esto es este hueso acá, de la muñeca. Y luego vienen acá las palancas. En el bovino, en el miembro posterior, este es acá, el metacarpo. O sea, que él debería caminar así. Si caminara como nosotros, pero no. Hizo esto y solamente apoya la puntita de los dedos. Entonces, este es un hueso largo. Por lo tanto, que el estudio. Y dos. ¿Cuántas? ¿Usted qué dice? No. Dos epífisis y Dos epífisis y una diáfisis. 10. ¿Ok? Un cuerpo y dos extremidades. En el cuerpo, la cara, ¿qué? La cara, ¿qué? Dorsal. Porque ya aquí estamos hablando de la mano. Y aquí es dorsal. Y lo que está atrás le decimos cara, ¿qué? Palmar. Palmar. ¿Ok? Entonces la cara dorsal es convexa de un lado a otro, de arriba hacia abajo, y está recorrida por un surco, que es un surco vascular, que en ocasiones hay un orificio que va de un lado al otro, que es el orificio de transmisión, el orificio metacarpiano proximal. Cuando veamos irrigación de dedo, vamos a ver que allí se forma la arcada metacarpiana superior. ¿Okay? Y hacia abajo tenemos igual otro orificio metacarpiano distal. La cara posterior o palmar es plana, ¿ok? Y vemos la desembocadura de ese orificio metacarpiano distal y el proximal, ¿ok? Y tiene dos bordes, ¿ok?
que se continúan insensiblemente con el borde, con la cara dorsal, pero con la cara palmar forman un ángulo agudo. ¿Ok? Aquí miren cómo es y acá sí es agudo. Tiene una extremidad proximal que tiene dos superficies articulares para articular con los huesos del segundo rango del carpo, que son el C2 más C3 y C4. ¿Okay? Yo le pasé por ahí los huesos, no me lo vayan a chorear. Profe, ayudaron. En la diáfisis se tiene cavidad medular, punto endógeno y todo eso, pero en la epífisis. Bueno, igual le voy a sacar foto. Esponjoso, claro. Eso es norma. El hueso largo tiene. Tiene tejido óseo compacto y Eso sí tejido que no óseo sé todavía. ¿Okay? Ah, déjalo ahí. Y el tejido óseo esponjoso lo encontramos en la epífisis. En la extremidad distal que encontramos cuatro superficies articulares, que son unos hemicilindros. Si son hemicilindros, son cóndilos. En la mitad de un cilindro que se denominan cóndilos. Entonces tenemos cuatro cóndilos. Cuatro cóndilos. Las protuberancias, sí. Dos cóndilos más superiores y dos inferiores que articulan. Cada uno de ellos son dos cóndilos para cada dedo. Dedo 4 y dedo 3. ¿Ok? Aquí articula entonces la falange proximal y otra falange proximal. Y aquí se separan. ¿Ok? Este entonces es el metacarpo. Se reducen a dos, ¿verdad? El dedo 2, dedo 3, perdón, dedo 3, dedo 4, el dedo 1 desaparece, el dedo 2 y el 5 se transforman en rudimentarios y ustedes van a ver unos pequeños casquillos queratógenos en la parte de atrás de la pezuña de la vaca, que esos son los dedos 2 y 5 rudimentarios. Pero de los metacarpos y del metatarso, sobre todo en el metatarso, quedan estos huesitos que son los metacarpianos rudimentarios. O sea, el 2 o el 5 lo que quedan son vestigios. Es este huesito que está acá. Te lo muestro, pero no te lo voy a contar en el examen. Ah, qué bueno. Excelente. Porque después me sacan a mi mamá y... ¿Cómo? Con los huesitos. No. Y todavía faltan huesos. Todavía faltan huesos. Tuto. O sea, nos dará todo eso hoy. Los tres huesos de la falange, ¿ok? Que son falange proximal, falange media, falange distal. Proximal, media y distal. La primera falange o falange proximal es un hueso largo. Es el más corto de los huesos largos de la anatomía animal. ¿Veis? Por lo tanto, ¿qué le estudiamos en un hueso largo? Dos epífisis y una diáfisis. Y un cuerpo. ¿Ok? El cuerpo tiene una cara dorsal que es convexa de un lado a otro, arriba abajo, una cara palmar que es recta, ¿ok? Tiene una extremidad proximal donde tiene dos superficies articulares cóncavas de adelante hacia atrás con un surco que reciben los dos cóndilos del hueso metacarpo, ojo, o metatarso, porque nada más voy a explicar una sola falange porque son igualitas en el miembro anterior y el miembro posterior. ¿Ok? Entonces, articula acá. Tropeo. No, ahí no hay trope, ahí hay cóndilos, hay dos cóndilos para un dedo y dos cóndilos para el otro. ¿Ok? Luego en la extremidad distal hay dos cóndilos para articular ¿con qué articulan? Con la falange media. ¿Qué parte de la falange media? La parte distal. La cara proximal, porque este es un hueso corto, por lo tanto tiene caras. Entonces, la extremidad distal de la primera falange articula con la cara proximal de la segunda falange. Porque Claro. este es un hueso corto. Me refería a la Articula acá. Si es un hueso corto, Aquí tiene mismo pongo allá. 6 lados. En la extremidad distal tiene dos cóndilos que articulan con el ángulo retrobasal de la tercera falange.
es esta. Que esta es verdaderamente la que está apoyada al piso. Es la que verdaderamente pisa en el caso del bovino. Y aquí va entonces la falange distal. Aquí tenemos que estas articulaciones son completadas por unos huesos que se conocen como sesamoides. Y tenemos pequeños sesamoides y grandes sesamoides. Me interesa una articulación fresca, es decir, que si me va a, ustedes pueden ir a las pulgas, por ejemplo, donde despostan los animales después que le quiten la carne, son en número de 4 por cada dedo, por cada miembro, 4 grandes sesamoides y 2 pequeños sesamoides por cada miembro. Entonces tenemos los sesamoides excéntricos y concéntricos para cada dedo. Entonces tenemos 4 grandes sesamoides que son pequeños y 2 pequeños sesamoides que son grandes. ¿Ok? Los grandes sesamoides son pequeños, los pequeños sesamoides son grandes. El pequeño sesamoide, que es el grande, va en el ángulo que forma la tercera falange con la falange media. Es decir, va aquí. Aquí va el pequeño sesamoide. Y es uno solo por dedo. En cambio, los grandes son 2 por dedo. Exactamente iguales son en el miembro Posterior. pélvico. Y no voy a repetir la falange allá en el miembro pélvico. ¿Estamos claros con el miembro torácico? El esqueleto de los huesos que forman el miembro, que le dan base ósea al miembro anterior o torácico. Nos vamos entonces al miembro posterior o pélvico. Encontramos en primera instancia Fémur. este hueso que está no. acá, El coxal. que es el hueso coxal. Aquí hay 2 huesos que están unidos en la mitad, ¿ok? En un medio de unión que se conoce como sínfisis. Allá lo vamos a estudiar el miércoles, ¿ok? Y vemos que aquí hay 3 huesos, o 3 pares de huesos, ¿ok? 2 ilion, 2 isquion y 2 pubis. ¿Ok? Pubis. El ilion es hasta aquí. El pubis es hasta aquí. Y el isquion es hasta acá. Entonces, esta cavidad articular, que se conoce como cavidad cotiloidea del coxal, está conformada por los 3 huesos del coxal. Entonces, una cavidad compuesta, porque está conformada por más de 3 huesos, por más de 2 huesos. ¿Ok? Son los 3. Así tenemos entonces la tuberosidad. Aquí tenemos el ilion, que tiene forma triangular. Tiene un borde dorsal, borde lateral, borde medial. Tiene un ángulo. Y si estoy hablando de bordes y ángulos y cara, es un hueso que Plano. Plano y ancho. ¿ok? Entonces, tiene una cara craneal, ¿ok? Que la vemos que es rugosa, separada por un surco. Tiene un borde dorsal, ¿ok? Tiene un ángulo lateral que es lo que se conoce como tuberosidad coxal. Tuberosidad coxal. Y este ángulo medial se conoce como tuberosidad sacra, porque aquí articula el sacro. El sacro viene aquí y articula allí. Y me va entonces a dejar una cavidad completa que se conoce como cavidad pélvica. Esta es la cavidad pélvica. Aquí vamos a encontrar unos órganos, sobre todo del aparato urinario y del aparato genital. Y parte del aparato digestivo, porque aquí pegadito viene el recto hasta llegar aquí al ano. Pero la mayoría de los órganos son del aparato urinario y aparato genital, hembra o macho. ¿Ok? Entonces, este ángulo que está acá es el ángulo que dijimos. Sí, pero es el ángulo, lo denominamos este coxal y este es ángulo del sacro. ¿Ok?
tenemos hacia adelante una eminencia, ¿okay? Unos tubérculos que se conocen como tubérculo del psoas, porque aquí se inserta el músculo psoas, uno de los músculos psoas, que son los lomitos. Los músculos psoas son los lomitos, ¿ok? Y tenemos la eminencia iliopectinia, que son para inserción muscular, ¿ok? Hacia adelante encontramos el borde del pubis, ¿ok? Hacia atrás entonces, ¿qué encontramos lateralmente? Un borde dorsal que se conoce como cresta y que tiene una escotadura craneal y una escotadura caudal, que se conoce como gran escotadura asiática y pequeña escotadura asiática. Por aquí salen arterias y nervios, y acá vamos a encontrar los músculos glúteos, ¿ok? De ambos lados, músculos glúteos. En el trasfondo de la cavidad cotiloidea vamos a encontrar una fosa que se conoce como fosa para el tendón redondo, que es un tendón que va desde el trasfondo de esta fosa a la cabeza o calota del fémur, cabeza o calota del fémur, que tiene una fosa digitiforme en su centro. Entonces va de aquí a acá y lo ayuda a mantener unido. Además de los medios de unión de los músculos, ese ligamento que se conoce como ligamento redondo. ¿Ok? Vemos hacia atrás, en el pubis, encontramos dos orificios que son los orificios obturadores. Aquí hay unos músculos que se insertan acá y su tendón sale acá para ir al miembro, ¿ok? También hay pasos de arterias, de nervios, etc. Y hacia atrás tenemos la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Hay una serie de diámetros que nosotros, desde el punto de vista ginecológico, se utilizan, que es diámetro vertical, diámetro oblicuo, diámetro conjugado, para más o menos determinar, la capacidad de la hembra de pasar por allí el nuevo individuo, el feto, al momento del parto. ¿Ok? La unión de los dos huesos coxales es transitoria porque se llega a osificar, pero se osifica principalmente en el macho. En la hembra no, porque se les requiere que se dilate al momento del parto para incrementar el diámetro del canal pélvico y que pueda salir el feto, ¿okay? El nuevo individuo. ¿Estamos? Sí, estamos. Luego seguido hacia abajo tenemos este hueso, que es el Fémur. fémur. Es un hueso largo, entonces tiene una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis, como podemos ver, tiene las tres caras, dorsal, lateral y medial, continúan de manera insensible, es decir, no hay una delimitación, hasta aquí llega una y la otra, pero la caudal a la posterior es rugosa, ¿okay? Separada por dos bordes, ¿okay? Hacia abajo tenemos una fosa que se llama fosa poplitea, allí se inserta el músculo profliteo que tiene dos bordes donde se van a insertar también la masa muscular de los músculos gemelos de la pierna o gastronemios. ¿Ok? Tenemos por encima de la fosa poplitea encontramos el agujero nutricio. ¿Ok? Allí lo tenemos, el agujero nutricio. Profe, usted dijo que era que una cara dorsal, pero no es Dorsal, craneal. no, craneal. Por eso. Craneal. Ah, Si dije dorsal, me equivoqué. ajá. ¿Ok? En la cara caudal, hacia arriba, encontramos una eminencia que se llama trocánter menor. Fíjense que en el húmero los dos trocánteres estaban en la epífisis. En el fémur, el trocánter menor está en el cuerpo y el trocánter mayor sí está en la epífisis. Entonces este es el trocánter mayor y están unidos por una cresta intertrocantérica. Esta es una cresta intertrocantérica y está delimitando una fosa que se llama subtrocanteriana para inserción muscular. Ahí es donde tengo el dedo. Y tenemos entonces, además de la trocánter mayor,
tenemos la superficie articular, que es la cabeza o calota del fémur, que tiene, como les dije, una fosa digitiforme donde se inserta el ligamento redondo que va desde acá al trasfondo de la cavidad cotiloidea del dorsal. ¿Ok? En la extremidad distal que tenemos tres superficies articulares, dos cóndilos y una tróclea. La tróclea, que es craneal, es para articular con la rótula. ¿Okay? Articula con la rótula. Y los dos cóndilos articulan con la extremidad proximal de la tibia. ¿Okay? Los dos cóndilos articulan con la extremidad proximal de la tibia, que tiene dos cóndilos. Entonces aquí hay articulación cóndilo con cóndilo. Es como si estuviésemos articulando un balón con otro balón. Si yo coloco un balón sobre otro balón y suelto el de arriba, ¿qué le sucede? Se cae, ¿verdad? Pero si yo agarro de esos dos, entre esos dos balones, hago una buena bola de plastilina, la coloco y la presiono entre los dos, se quedan unidos. Y la plastilina toma forma cóncava por abajo y cóncava por arriba. Esos son los meniscos de la rodilla. En su momento lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, eso encontramos acá. ¿Ok? Y encontramos un surco intercondilo. Y tenemos hacia afuera una fosa que se conoce como fosa del extensor, porque aquí va insertándose uno de los músculos extensores propios de los dedos. ¿Ok? Que va hacia abajo. Aquí está la rótula. ¿Ok? La rótula tiene forma triangular, tiene una cara caudal que es articular, que se adapta a la tróclea, que son dos labios separados por una garganta media. ¿Ok? Un hueso corto. Corto. Ajá. Luego vienen los huesos del tarso. Los huesos del tarso, tenemos varios. Tenemos el tarso tibial, tarso peroneo, tarso central más T4, T2 más T3. Lleva aquí. ¿Ok? Es el único que tenemos, por eso lo cargo aquí tan celosamente guardado. T1. Por lo tanto, no se lo voy a prestar. Ok, entonces aquí tenemos los huesos del. Este es el tarso tibial, tiene tres trócleas. El tarso tibial tiene, o astrálago, tiene tres trócleas. Este es el tarso peroneo, con la cima del tarso peroneo. Aquí se insertan una serie de tendones, lo que se conoce como tendón de Aquiles, esto acá. Este es el talón de nosotros. Pero en ellos, pues como. Ah, ya sé. ¿Dónde está ubicado ya? Por debajo, acá tiene entonces el metatarso que va acá. ¿Ok? El metatarso que va acá. Dijo que se llama la ¿Cuál? Tarso central más T4. T2 más T3. Este. Aquí. Así. Y el T1 que va aquí, que es el que cargo chiquitico. Sí. ¿Ok? Articulan entonces el metatarso con el T2 más T3, tarso central más T4 y el T1, el chiquitito. ¿Ok? Como pueden ver, tiene las superficies articulares, a diferencia del metacarpo, es más redondeado, el cuerpo también es más redondeado, el surco vascular dorsal es más profundo, ¿okay? Pero de resto, la extremidad distal son igualitos. Tiene 4 cóndilos, 2 para cada dedo. Y luego vienen las falanges que son iguales a las perestricales en el miembro anterior.